A veces podría parecer que lo peor que le podemos decir a un escritor es que plagia, es que toma sus ideas de alguien más, aunque, pues como decía Jorge Luis Borges, el plagio es la forma más importante de la admiración. Por lo menos eso es lo que yo pensaba hasta que empecé a leer el libro Plagio de Héctor Aguilar Camino, un novelista pues al que yo le tengo mucho respeto, que he leído desde hace muchos años. La verdad es que su libro Plagio, su nueva novela, me pareció sumamente divertida. Y no sé si está plagiada de la vida real o de otros textos, o está llena de plagios por todos lados, pero siempre es un gusto, Héctor Aguilar Camín, conversar contigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Sergio. Igual te digo, muy contento de conversar contigo de este libro y lo tomas, y yo creo que por donde hay que tomarlo. Este libro es un juego en muchos sentidos. Es un juego, es un divertimento literario. Empieza por la manera como está, bueno, empieza por el protagonista mismo, que lo que está contando es pues su vida llena de fechorías, Uh -huh. llena de plagios, llena de conquistas femeninas, llena de abusos, y lo que él hace es contar esta vida suya sin ninguna autocomplacencia, sin ninguna autocompasión, y entonces tiene un tono desde el principio muy cáustico, que empieza por burlarse de sí mismo. Es un tipo que ha construido un prestigio como escritor, que Que ha lo, construido que lo ha construido a través del plagio, aunque a veces sus plagios desde el parecen plagio. más complejos que, pues, que simple y sencillamente crear algo nuevo, como el plagio de la novela con la que gana el premio Martín Luis Guzmán, ¿no? Cuando te pones a ver los Bueno, detalles de ese plagio, bueno, qué complicado. bueno, no es un plagiario vulgar, no es de los que le quitan las comillas, ¿no? Sino que realmente es un plagiario que es muy elaborado. Pero de cualquier modo, su prestigio literario, su poder cultural, su vida amorosa, todo parece muy redondo y está fundado en grandes mentiras. Lo que él va a descubrir en unos cuantos días en esta novela, que él va a contar después, es que en unos cuantos días lo descubre que es un plagiario, en unos cuantos días pierde el premio que había recibido, pierde el puesto que tenía y descubre que su mujer, a la que tiene como una especie de bello mobiliario en su vida, le es infiel, y entonces descubre cuánto la quiere. La paradoja terrible de los celos, ¿no? Que los celos como que ponen fuego sobre amores que podían no estar muy intensos, y los celos los vuelven pues incandescentes, y esto le pasa. Y de pronto, en unos cuantos días, todo ese mundo se le viene abajo. Parece que La novela de historia, ¿cómo recobra en eso? claro, parece que los celos son de hecho el trasfondo fundamental de esta novela, no solamente por los celos hacia Dalia, la esposa del narrador, del escritor, pero también los celos hacia Voltaire, el que es precisamente un joven escritor que le mueve toda la vida al narrador. También esos celos son importantes, ¿no es así? Claro, porque Voltaire, él le llama así en tono de burla. La verdad es que le pegan los dos flancos importantes para él. Primero, él se da cuenta muy bien de quién es un buen escritor, y se da cuenta muy bien de que Voltaire es un escritor de genio, es un escritor como él no podrá ser. Y al mismo tiempo es el que se acerca con su mujer y se la empieza a llevar. Es el amante que le quita a la mujer, que le quita el bien, que hasta entonces él no valoraba tanto, y de pronto, al perderlo frente a Voltaire, pierde doblemente, porque pierde ante el genio literario que admira y pierde frente al amante de la mujer que lo engaña con él. Dice, Entonces, esa incandescencia es la que le destruye la vida, es la que lo pone en la trama de la novela, que conduce a un homicidio, no diré más, no, ahí y déjalo y a la aclaración del homicidio. Entonces porque él va contando esto después de que ha sucedido. la novela, Y La novela, me dices, está llena de guiños a acontecimientos de la literatura y del chisme literario. Digo, cuando empezaste sí, con un señor, un escritor que había sido cónsul en Barcelona y al que lo acusan de plagio por unos artículos, bueno, yo de inmediato pensé, y ya después vi que no, pero sí. sí está lleno de guiños en esa naturaleza, ¿no? Bueno, Nótese que no dije esa es un nombres. poco la historia
de Saltiel a la triste. Así es. No tengo ningún problema en decir que Saltiel es un personaje al que le sucedió algo parecido a esto. Pero Saltiel, yo lo conozco de hace mucho tiempo, lo considero mi amigo, tengo mucho aprecio y es muy buen escritor, Saltiel. Ujú. Él ha escrito su propio libro sobre su experiencia. Se llama, creo que Cicatrices de la Memoria, está en Alfaguara. Ujú. Este no es el libro sobre Saltiel, el libro sobre Saltiel es el que él escribió. Yo tomé aquí, ¿tú te acuerdas de aquella oleada que hubo, Sergio, de escándalos? Qué bueno que hubo esa oleada de escándalos en México a propósito de plagios. Bueno, Hubo de un autoras y famoso, de columnistas que se les olvidaba poner comillas y que cuando te sí, ponías a ver pero realmente hubo, el artículo, pues el artículo estaba tomado completamente de otro artículo. mira, no es por nada, pero la verdad es que uno de los que cayeron en el supuesto de plagio durante esa oleada fue el entonces presidente de México, Peña Nieto, que le Así había es. quitado también las comillas a una parte En, de en su tesis, su efectivamente. tesis. Pero, ¿te acuerdas del escándalo del premio de la FIL de Guadalajara, de Claro, Alfredo Bryce Echenique? Bueno, así fue un es. gran escándalo de plagio. Ujú. Y luego hubo muchos otros de escándalos de plagios académicos, en la vida académica. Y hubo ese momento en el que apareció el plagio como una realidad, por una parte, y por otra parte como un vicio profundo que corrompe toda la relación de honestidad intelectual, de honestidad creativa, corrompe toda la relación entre el autor y los lectores. Pero yo encontré esta frase de Borges, Ujú. que la cité como de Jorge Luis Conrad, Así es. como Mita y un mita. guiño. Por lo menos no dijiste José Luis Borges. No, Borges no. Sí. Entonces encontré esta frase y me pareció genial, como tantas cosas de Borges, que el plagio es una forma, en el fondo, de la admiración. Y la verdad me puse a pensar esto, Sergio. Es el primer impulso que toda gente que quiere ser escritor o que va a ser escritor tiene. Admirar A alguien más e otros imitarlo. libros. Y el segundo, y ese es un impulso muy genuino de admiración y de generosidad y de reconocimiento, de deslumbramiento incluso. Pero luego viene un segundo momento que ya puede no estar tan, no puede no ser tan generoso, que es primero el del escritor, que es decir, la pretensión de decir, yo quiero ser escritor porque quisiera escribir algo parecido. Ese es el impulso natural de prácticamente todos los escritores que yo conozco. Prendarse de algo y después decir, me gustaría escribir algo así. El Bueno, plagiario toma un camino mucho más desviado desde el principio porque claro. simplemente se roba lo que le gusta, ¿no? Bueno, acuérdate de Pierre Menard, el autor del Quijote de Jorge Luis Borges, Es quien fantástico. finalmente es el plagiario más avanzado que te puedas imaginar porque copia exactamente el Quijote de Miguel de Cervantes y sin embargo, según Borges, hace una obra todavía más admirable que el Quijote. Claro, porque es una obra radicalmente distinta por el simple hecho de que esté escrita en un tiempo totalmente distinto para lectores totalmente distintos. Entonces, el mismo libro, estas son las cosas geniales de Borges, el mismo libro, leído, escrito en otra época para otros lectores, es un libro cualitativamente distinto. Es lo que pasa, de hecho, con los clásicos, ¿no? Cada generación lee lo que le da la gana en el Quijote. El Quijote en su origen es un libro, diríamos, de cine de pastelazo, ¿no? De golpes, de trompones, de Ujú. pastelazos y de ridículos. Y después va adquiriendo esa potencia de clásico de la lengua, pues porque es un clásico de la lengua, es una riqueza extraordinaria, pero luego va siendo convertido en símbolo de otra cosa y en otros, y cada generación le añade. Y es distinto el libro en cada generación. De hecho, si tú lees la primera parte del Quijote, hay un juego ahí en plagio sobre eso, entiendes muy mal lo que está diciendo, porque las palabras que usa tienen un significado distinto cuando él las puso que ahora. Dice, por ejemplo, que el Quijote era un hombre de duelos y quebrantos por la mañana. Ujú. Uno entiende que está melancólico, que está lleno de duelo y de quebrantos. No, duelos y quebrantos quiere decir huevos con tocino. Bueno, Entonces, ahí empieza también el juego de cómo
cada obra se va reproduciendo en los lectores de una manera original y nueva. Yo quería hacerte Bueno, una pregunta saliéndome de plagio de tu novela que he disfrutado enormemente. Recientemente el presidente de la República hizo una declaración en el sentido de que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara era una conspiración contra él y mencionó el hecho de que, pues, por ejemplo, tú has participado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como prueba, una de las pruebas de que efectivamente pues es una feria que va en contra del régimen. ¿Tú qué opinas de ese tipo de afirmación? pues mira, el presidente está un poco en una situación como la de aquel que tenía que hacer la defensa del triángulo isósceles, ¿no? Mm. Entonces, dice, bueno, cuando uno dice que el triángulo isósceles tiene tres lados, no está atacando al triángulo, no lo está criticando, lo está describiendo. Cuando el presidente de pronto tiene la impresión de que todo lo que se hace en relación con él es como sobre el triángulo isósceles y le dicen alguna cosa que es una evidencia, a él le parece una crítica y una agresión. La Feria del Libro es un acto gigantesco de comunicación entre lectores y autores. Yo creo que en esa Feria del Libro, que yo recuerde, el presidente López Obrador y antes sus libros no han representado nunca mucho más allá del 0.01% de toda la conversación. Y esa es la que a él le interesa. Bueno, no, cuando uno le dice al presidente que sus libros no están bien, pues no está insultando sus libros, es como decirle a un triángulo isósceles que tiene tres lados, no estás insultando el libro, lo estás describiendo. Esto, por cierto, que digo, es un plagio de Ujú. Salvador Elizondo, que eso decía. Bueno, Autor de Farabeuf. cuando uno le dice el triángulo que tiene tres lados, pues no lo está insultando, lo está describiendo. Héctor, ¿te sigue divirtiendo hacer libros? Claramente, o por lo menos eso es lo que yo siento, te divertiste con plagio. Muchísimo, más ahora que nunca, la verdad. En esta pandemia terminado otro en el que me he reído, es varias veces más grande que este y me he reído muchas veces más. Este libro yo lo empecé como un escape, como Ujú. una vía de escape, ante lo que empezaba a sentir un año 2018 muy complicado para México y 2019. Y lo escribí como para salirme de la burbuja, del fragor de la vida pública y fue un extraordinario alivio. Yo me divertí mucho, mucho escribiendo este libro, Sergio, y, Oye, ¿y tus y, y espero amigos, que quienes... tus amigos no se sienten identificados con algún personaje u otro? Amigos y ¿Cómo? amigas, ¿Perdón? ¿no se sienten No, 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 identificados, amigos y no, amigas? no. No, bueno, es inevitable que al mezclar las cosas, al hablar del mundo cultural, al hablar de la literatura, al hablar de una diversidad de mujeres, aparezcan, digamos, reflejos, alusiones. Por ejemplo, toda la descripción del mundo cultural que está ahí hecha de una manera totalmente descarnada por el narrador, pues se parece bastante a nuestro mundo cultural A mí y me al suena mundito de familiar. nuestra burocracia cultural. Pero obviamente lo que yo pretendo no es hacerle la crítica a nadie en lo particular. Pues si se lo quisiera hacer así, lo escribiría en mis columnas o lo escribiría en otras partes. Es más bien como el intento de recrear una especie de sistema que se puede encontrar en todas partes. Es una manera también de reírnos de nosotros mismos, de todo nuestro sistema bastante pobre de premiaciones, de reconocimientos, de todo lo que es el terrible mundo querellante de la cultura por pequeños privilegios, por pequeñas becas, por pequeñas menciones, por críticas allá, por críticas acá. Entonces, es un intento pues, de mirarnos a nosotros mismos y decir, bueno, ¿saben qué? Más que pelear por esto, vale la pena sonreírse un rato. Héctor Aguilar Camín, autor de Plagio, entre muchas otras obras. Gracias por esta conversación. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Es Héctor Aguilar Camín. Y yo a usted, amigo televidente, lo invito a que nos sintonice nuevamente en la próxima emisión. Hasta entonces, un fuerte abrazo.